Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículo 6. Y dice la palabra del Señor así: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este nuevo despertar. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra para guiarnos. Gracias porque no nos dejaste a la deriva, sino que nos enviaste a tu Santo Espíritu para que Él cada día nos guíe hacia toda verdad. En Cristo Jesús. Amén, amén. Es muy importante meditar en este versículo, ya que nos habla de la importancia de que aquel que anhele obispado es una buena obra que desea. Pero el versículo nos dice que esa persona, que ese hombre, no debe ser un recién convertido a la fe. Para que no caiga en la condenación del diablo. Pero la pregunta es, ¿qué significa ser un neófito? Un neófito es alguien nuevo en la fe, alguien que aún no tiene suficiente experiencia o conocimiento en la palabra de Dios. O sea, un aprendiz, un novato, un inexperto que puede ser fácilmente engañado por las falsas enseñanzas, por el orgullo, por creer que se las conoce todas. Lo contrario a un neófito es un experto, un veterano, alguien que ya ha sido probado y todas estas cosas. Y decimos esto porque hoy día está de moda ceder el púlpito para no dejar ir a ciertos personajes en la iglesia. Y los pastores y los líderes lo hacen bajo la idea de te estoy discipulando. Ser un neófito no es necesariamente un problema en sí mismo, porque todos empezamos en algún momento de nuestra vida espiritual siendo inexpertos. Pero es importante que tengamos en cuenta que ese recién convertido debe ser cuidadoso y estar atento a las enseñanzas que recibe para que no se deje desviar, para que no caiga en el engaño y en la condenación del diablo. Debemos tener en cuenta que no todos tienen este llamado, pero vemos que algunos muy atrevidos, llenos de arrogancia y ambición, con delirios de púlpito, a cualquier costo, desean predicar. Pero no porque lo hagan para la gloria de Dios, sino porque quieren ser vistos. Algunos de ellos compran su lugar siendo buenos diezmadores, salameros, otros mezclando estas dos cosas. Muchas veces no son dejados de ir y sí puestos a predicar. El orgullo es una de las principales causas de la caída espiritual. Cuando una persona comienza a creer que sabe todo y que no necesita más enseñanza o que no necesita corrección, se vuelve vulnerable a las falsas enseñanzas y a la condenación del diablo. Y por eso es importante la humildad. Por eso es importante reconocer que siempre hay más por aprender y crecer en la fe. Este enfoque humilde y sabio nos acerca cada vez más a Dios y también nos protege de las trampas del enemigo. Debemos tener siempre presente que el camino de la fe no es una carrera de velocidad, sino un viaje de constante aprendizaje. En cada paso debemos abrazar la humildad y la disposición de aprender, dejando a un lado, dejando atrás el orgullo. Cada uno de nosotros, ya sea un neófito o un veterano en la fe, tiene la oportunidad de crecer cada día más, de fortalecer nuestras raíces espirituales para que seamos protegidos de los engaños del diablo que cada día usa estrategias más y más. En este caso, ¿cómo mediríamos a una persona en la iglesia? Porque hay personas que tienen 5, 10, 8, 15 años de estar sentados en una iglesia. Y sí, es verdad, llevan estos años en la iglesia,
pero como cristianos, no como candidatos al ministerio. Y es aquí donde nosotros tenemos que meditar. ¿Quién realmente es un discípulo? ¿Quién realmente es un candidato al liderazgo? Porque el texto nos dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, no está diciendo que pierda la salvación, sino en el juego de lo que Satanás busca atacar, dividir, destruir la iglesia. Cuando hablamos del juicio de Satanás, es que él va a levantar personas para que señalen, para que acusen y para que traigan división a la iglesia por causa de una mala sabiduría, de colocar en la iglesia por mero orgullo o conveniencia a personas que no han sido probadas ni llamadas para esta tarea. Para aprender a liderar hay que ser probado primero en diversas áreas. Por eso no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Cristo, ya que puede volverse orgulloso, irreverente, hasta ególatra, y recibirá más bien el castigo de Satanás. Por eso decíamos que primero debe ser probado, como se ha comprobado cómo se ha comportado, durante los años que lleva. Ha crecido, ha madurado en el conocimiento del Señor. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Es marido de una sola mujer? ¿Es sobrio, prudente, decoroso, hospedador? ¿Es apto para enseñar? ¿No es un borrachín? ¿No es pendenciero? ¿No es codicioso de ganancias deshonestas? ¿Es amable, apacible? ¿No es avaro? ¿Gobierna bien su casa? Y es aquí donde debemos evaluar. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que no debe ser un principiante porque puede envanecerse y caer en la condenación del diablo. Por eso es importante el acompañamiento pastoral durante su transitar en la iglesia, en el hogar, en el mundo, para que no caiga en condenación. Porque una frustración puede sacar a esta persona de la iglesia. Y hoy es necesario volver a los requerimientos que Dios ha dado para todos aquellos que anhelen pastorear una iglesia. Recordemos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es cualquier lugar. Así como tú no dejarías entrar a tu casa a cualquiera persona recién conocida, el Señor también da parámetros en la iglesia de quiénes deben gobernar y cómo deben ser estas personas. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica, La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.